vez más sean todos bienvenidos a tu devocional, a esta cita diaria con el Señor. En esta oportunidad voy a hablar acerca de 5 altares que edificó Abraham al Señor en un acto de adoración. En Génesis 12:7, cuando apenas Abraham comenzaba el camino de que Dios le había indicado, edificó un altar. Algunas personas ya han caminado muchos años con el Señor y todavía no han decidido edificar un altar para Dios. Lot es un ejemplo de esto. Abraham construía con regularidad altares a Dios por 3 razones. La primera, para orar y adorar. La segunda, para vivir en la presencia de Dios. Y la tercera, para recordar la promesa que Dios le había dado de que sería bendecido él y todas las familias de la tierra. ¿Cómo más podemos definir un altar? Altar es un lugar de adoración. El altar es un sacrificio a Dios. Está en Romanos capítulo 12, donde el apóstol Pablo habla de sacrificios vivos. Empecemos a construir altares espirituales en nuestro corazón al Señor, con la actitud de adorarlo a Él. Altar también se puede definir como un lugar de invocación, de oración. Altar también es un encuentro con Dios. Los altares eran construidos por los hebreos con 2 propósitos principales. El primero, hacer sacrificios de holocaustos, de corderos, y estaba el altar de bronce. Y segundo, estaba el altar del incienso, donde hacían oraciones. El incienso son las oraciones justas de los santos. En Levítico 6:13 se nos habla de que ese altar debería de estar encendido permanentemente. Es decir, no podemos dejar apagar el altar. Como dijimos inicialmente, Abraham edificó 5 altares al Señor. El primer altar fue el altar de Moré. Génesis 12:6-7 dice así: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en tierra. Versículo 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí Abraham altar a Jehová, quien le había aparecido. El altar de Moré tiene 3 propósitos, y el primer propósito está en el versículo 7 y nos habla de que es el altar de la aparición, porque Dios allí se le apareció por primera vez a Abraham. Dios a nosotros se nos revela o se nos aparece por primera vez en el momento de la conversión. Y si somos sensibles a Él, si seguimos obedeciéndole, entonces Él se seguirá revelando en nuestra vida. Si no es así, si entramos en pecado y nos apartamos de Él, el Señor esconde su rostro de nosotros. El segundo propósito de este altar de Moré está también en el versículo 7, la segunda parte, y dice que es altar donde Dios habla. Versículo 7, dijo Dios, allí habla. Hay que tener un devocional diario, un devocional permanente para que Dios nos hable. Hay muchas personas que quieren que Dios les hable y dicen: qué bueno para Abraham, qué bueno para Moisés, que Dios le hablaba. Dios también nos habla a nosotros, pero si nosotros buscamos su rostro, si nosotros hacemos un devocional diario para tener un encuentro diario con Él. ¿Y cómo lo hace Dios? Dios lo hace a través de su palabra. El problema es que hay muchas personas que no leen la Biblia, que no leen la palabra de Dios y quiere que Dios les hable. Ahí está lo difícil. Y el tercer propósito es altar de la presencia, de la manifestación. Dice que Dios se le aparece a Abraham para apoyarlo, para darle fuerzas y para que a través de su presencia estuviera seguro. Él dice: no temas, porque yo estoy contigo. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, se van los temores y hay seguridad. Dios siempre se manifiesta en nuestras vidas cuando le obedecemos. Ahora miremos el segundo altar, el altar de Betel, que queda entre Betel y Ahí. Génesis 12:8-9. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, implantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová,
y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Nequeb. El altar de Betel tiene dos propósitos. ¿Cuál es el primer propósito? El primer propósito está en el versículo 8, la segunda parte, el altar del plantío. Dice, plantó su tienda. Betel fue el lugar donde Abraham construyó altar a Dios cuando llegó por primera vez a Canaán. Abraham necesitaba un lugar para invocar a Dios, para hablarle a Él. Es que necesitamos un altar para poder orar. Un altar, sobre todo un lugar específico, un lugar especial para el Señor. Y como les digo, ese lugar también en nuestro corazón. Fue allí donde Jacob vio en una visión una escalera cuyo extremo tocaba el cielo y los ángeles subían y bajaban. Jacob dijo, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hay que plantar altar y casa a Dios. Plantar un altar o edificar un altar o hacerle casa a Dios. Y el segundo propósito de este altar es el altar de la invocación, de la oración. Versículo 8. E invocó el nombre de Jehová. El término invocar es la acción de clamar a Dios, reconociendo sus atributos, reconociendo su perfecta voluntad. Abraham hablaba permanentemente con Dios. Nosotros también debemos de hablar todos los días con Dios, invocarlo, estar a solas con Él, estar en la intimidad con el Señor, contarle nuestras necesidades, pedirle dirección en lo que vamos a hacer. Así es que debemos hacer altar de oración, altar del incienso. ¿Cuántas veces necesitamos invocar a Dios? Muchas veces, en cada momento de nuestra vida, pidiéndole perdón, pidiéndole provisión y exaltándolo. Miremos el tercer altar, el altar del regreso. Génesis 13, 3, 4. Dice así, y volvió por sus jornadas desde el Nequeb hasta el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí. Versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Ese es el altar del regreso. ¿Y para qué regresar? Abraham estaba regresando a la casa de Dios. Miremos 4 propósitos. Primero, para hacer reconsagración, consagrarnos nuevamente al Señor. Segundo, para reavivar el fuego. De pronto hemos dejado acabar el fuego, la unción, el avivamiento, y hay que regresar para retomarlo. Tercero, para renovar las metas. Muchas metas que nos hemos trazado, hay que considerarlas nuevamente para poderlas lograr. Nosotros no podemos ser inconstantes, hay que perseverar, hay que renovar las metas. El apóstol Pablo dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero yo prosigo hacia adelante. Y el cuarto propósito es para renovar el pacto. Dios había hecho pacto con Abraham de darle la tierra a él y a su descendencia. Por lo tanto, el propósito del altar era sellar ese pacto. El pueblo de Israel traspasó el pacto del Señor, igual que nosotros muchas veces. Es que uno a veces siempre está criticando a Israel, pero ¿cuántos cristianos han traspasado el pacto que hicieron con Jesucristo? Un pacto que está fundamentado sobre la nueva constitución. Pero al faltar alguno de estos puntos de la nueva constitución o de los principios del reino, se está traspasando el pacto. Y por eso es importante renovarlo. Ahora miremos el cuarto altar, altar de Mamré. Génesis 13, 18. Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y allí edificó altar a Jehová. El altar de Mamré tiene 2 propósitos. El primer propósito es remover. Dice el versículo 10 que Abraham bajó a Egipto porque era grande el hambre. Bajar a Egipto le hizo ver las cosas de una manera diferente. Abraham empezó a mentir y dijo que su esposa Sarai era su hermana, y le dijo a Sarai o a Sara, le dijo que también mintiera, que dijera que sí, que él era su hermano. Y allí él cometió una falta, dijo algo que no era verdad. Aunque la mentira trajo ganancias, porque dice aquí el versículo 16 que le dieron ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas. Y dice Génesis 13:1, subió pues Abraham de Egipto.
Esa falta de verdad fue un pecado que también lo cometió Isaac, porque eso es el problema. El problema es que hay pecados generacionales. Abraham cometió un pecado, hizo mentir a Sara, su esposa, y aparte de eso, Isaac, su hijo, también dijo una mentira y también fue en Egipto. Hay que remover todo pecado que esté en nosotros y apartarnos de ellos. El Señor no nos ha llamado para que sigamos viviendo en la mediocridad, para que sigamos viviendo mal. El Señor nos llamó para que le obedezcamos y para que vivamos en santidad y vivamos bien, agradándole a Él en todo. Y el segundo propósito es lugar de morada, lugar de habitación. Tenemos que seguir morando en la presencia de Dios, ya que el pecado nos aparta de Él. Hay que volver a Dios. Aquellos que se han apartado tienen que volver al Señor. Tienen que buscar nuevamente esa morada en el Señor. Tienen que remover las faltas que hayan cometido y apartarse de ella. Recuerden que el pecado genera un aislamiento de Dios. El pecado genera muerte espiritual. Hay que volver a Dios. No te alejes de la presencia de Dios. Ven a este lugar de la presencia de Dios. Y por último está el altar de Moriat, Génesis capítulo 22, 9 y 14. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu unigénito hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Este altar tiene tres propósitos. El primero es altar de la entrega total, de muerte. Debemos de morir al ego, al yo, al viejo hombre, al pecado. Es necesario morir para que Cristo llene nuestras vidas, como Pablo lo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El segundo propósito es el altar de la ofrenda, altar del holocausto, que seamos ofrenda agradable a Dios, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el tercero y último propósito de este altar de Moriat es el altar de la provisión. Dice la palabra que Dios proveyó para sí mismo un cordero. Abraham no llevó al cordero, Dios se proveyó de ese cordero. Y Dios también nos provee a nosotros un cordero, y ese cordero se llama Jesucristo. No fuimos nosotros quien llevamos ese cordero a la presencia de Dios, como lo hacían los sacerdotes. Es Dios quien se provee a sí mismo de ese cordero. Por eso es el cordero de Dios. Dios es el Dios de la provisión. Dios proveerá para sí un cordero. Y como conclusión, en este devocional quiero invitarlos a que hagamos altares al Señor y así adorarlo como lo hizo Abraham. Primero, que busquemos su presencia, un altar de invocación, de oración, un altar de remoción, de limpieza, que regresemos a su presencia si es que nos hemos alejado de Él, y un altar de entrega total, que le entreguemos todo lo que somos al Señor como olor fragante, como culto racional. Padre, yo te doy gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora. Gracias, Señor amado. Queremos hacer altares para ti, para tener esa cercanía, para tener ese contacto contigo, para sentir tu presencia, Dios. Llenarnos de tu presencia cada día más, Señor amado. Gracias, Dios soberano, gracias, Dios bueno y Dios maravilloso. Padre, que tú continúes bendiciendo a todos los que se conectan al devocional. Y si, Señor, tú les hablas, que el Espíritu Santo sea ayudándolos para que tomen dirección, para que se llenen más de tu presencia, para que hagamos lo que tu palabra nos dice, Señor, para recibir las bienaventuranzas. Bienaventurado el que oye y el que haga lo que el mensaje dice, lo que la palabra de Dios manda. A ti te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.